Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Ya sabemos todos, y si no lo sabemos deberíamos tenerlo en mente, que la hidratación es fundamental para un buen rendimiento deportivo. Así que hoy vamos a ver qué podemos o qué debemos beber para mejorar la hidratación. Seguro que muchos estáis pensando que vaya pregunta más fácil os acabo de hacer. Agua y bebidas isotónicas. Bueno, pues igual a veces no es tan simple o tan sencillo, o también podríamos tener otras opciones válidas y que nos pueden ayudar dependiendo del momento, de la situación en la que nos encontremos. Así que vamos a repasar primero pues un poquito esos requerimientos o esas necesidades de hidratación que tienen especialmente los deportistas. La cantidad o cuánto líquido se debe consumir dependerá de cada deportista. No es lo mismo una persona que no suda apenas, porque igual no está haciendo un ejercicio físico que le requiera grandes esfuerzos, y sin embargo hay otra persona que suda muchísimo incluso haciendo el mismo ejercicio. ¿Quién de los dos necesita mayor reposición hídrica, mayor reposición de agua? Evidentemente el que más suda. De hecho, en deportes de larga duración y sobre todo a nivel profesional se calcula la tasa de sudoración, es decir, cuánto líquido se pierde durante el ejercicio físico para después hacer una buena reposición hídrica que nos permita tener a nuestro cuerpo funcionando a las mil maravillas, porque la deshidratación, por muy pequeña que sea, afecta al rendimiento. También a otras funciones, pero sobre todo en este caso nos interesa mantener ese rendimiento deportivo. Para ello debemos preocuparnos de la hidratación antes, durante y después del ejercicio físico. Antes no quiere decir que me vaya a poner a beber como un loco antes del ejercicio, porque en ese caso voy a tener molestias digestivas. Me va a flotar, como ese plop, 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 ¿no? A veces que podemos notar en el estómago. Es decir, esa ingesta previa puede ser a lo largo del día mantener un consumo normal, habitual de líquido, de agua principalmente. Y sin embargo, dentro, intraentrenamiento, intracompetición, dependiendo de la duración, dependiendo de la tasa de sudoración, necesitaremos reposición solamente con agua o reposición con una bebida, que suelen ser las famosas bebidas deportivas o bebidas isotónicas, que nos aporten glucosa y electrolitos, es decir, minerales, de los que se pierden mientras sudamos, ¿no? Entonces, ¿cuándo elijo agua y cuándo elijo una bebida isotónica? Las recomendaciones generales nos dicen que a partir de 45 minutos o una hora de ejercicio físico se puede necesitar la bebida de reposición, esas bebidas deportivas. Sin embargo, imaginaros que yo voy a hacer 1 hora y cuarto de ejercicio físico, sudo poquísimo, con agua simplemente voy a tener más que suficiente para mantener mi rendimiento. Sin embargo, pues una persona que va a entrenar sprints 45 minutos y que suda muchísimo, bebida de reposición, a pesar de que la duración sea más corta. Podríamos ponernos en 30 minutos de sprints, por ejemplo, en verano con calor. Seguro que se necesita esa bebida de reposición para evitar calambres, para evitar descenso del rendimiento. Es decir, las recomendaciones generales son generales, pero no son individuales. Y cada uno de nosotros deberemos valorar o no la necesidad, sabiendo cuándo es necesario utilizar esas bebidas de reposición. Que voy a comprar una ya preparada en el supermercado o en la tienda deportiva para utilizarla
durante mis entrenamientos. Bueno, pues aquí tendríamos que vigilar en el etiquetado sobre todo la cantidad de glucosa que contienen, que debería rondar alrededor de un 6% o a veces vienen las cantidades en gramos, entre unos 8 o 9 gramos por cada 250 mililitros. ¿Por qué? Porque no me tengo que beber un litro de bebida de reposición durante el tiempo que estoy haciendo ejercicio físico. De hecho, se recomienda que la ingesta sea lenta, pausada, a sorbitos, a traguitos, para que mi cuerpo sea capaz de ir absorbiéndolo por partes. Imaginaros una bebida de reposición con glucosa que me la bebo de golpe, los 250 mililitros, una lata, un botellín. Y claro, todo llega de golpe, pues me da un subidón de azúcar porque se absorbe fácil y rápido. Si yo lo hago paulatinamente, ese aporte va a ser más constante. De ahí la importancia de beber a poquitos durante el ejercicio físico. Y ahora vamos a ver algunos sustitutos, ¿no? Hemos hablado del agua y las bebidas de reposición, pues serían las más frecuentes, las más habituales, pero podemos utilizar también otro tipo de bebidas. ¿Por qué? Porque hay veces que, bueno, en las bebidas de reposición no nos pasa porque tienen sabor generalmente, pero cuando la ingesta es de agua, a algunos deportistas les puede costar porque no tiene sabor, es poco apetecible y bueno, pues no... pues mejor no la tomo, ya tomaré agua después. Bueno, si le damos algo de sabor, a veces nos puede ayudar. Un poquito de limón, un poco de zumo diluido, con mayor cantidad de agua, nos haría el efecto en parte de esa bebida de reposición, sin tener bien calculado, es decir, el efecto no es igual de cara al rendimiento, pero sí nos favorece o nos facilita la ingesta suficiente de agua, que no hemos hablado en el post-entrenamiento, que lo veremos también un poco más adelante. Bueno, entre esos sustitutos o esas otras bebidas que podemos tomar, podríamos elegir, por ejemplo, el té y el café. Aquí tenemos pros y contras. El primer pro es que nos puede resultar más agradable. Además, la cafeína que contienen podría ayudarnos a mejorar también el rendimiento. El contra, que no debemos tomarlo intraentrenamiento, porque esa cafeína tarda media hora en hacer efecto. Si el entrenamiento es muy largo, nos puede ayudar a retrasar la fatiga en las últimas horas o en el último rato del entrenamiento. Si el entrenamiento es corto, es absurdo, porque esa cafeína nos va a hacer efecto después. Por lo tanto, no deberíamos pensar que nos va a ayudar a mejorar el rendimiento esa bebida con cafeína. Sería más interesante en el previo, al menos media hora antes de nuestra sesión de ejercicio físico. Si además, en este caso, los azucaramos un poquito, pues también nos ayudarían a mantener ese rendimiento por el aporte de glucosa. Son bebidas acalóricas, no tienen calorías, excepto las calorías que añadamos bien con azúcar, bien con un lácteo o con otros ingredientes para, bueno, a veces necesitamos, ¿no? Porque sabor más amargo. El que no lo necesite, pues tampoco pasa nada. Ojo, y aquí una precaución para aquellos deportistas que utilizan cafeína como suplemento o chicles, por ejemplo, con cafeína para mantener el rendimiento durante largo tiempo. En este caso, tenemos que tener en cuenta que estas bebidas se suman. Y os lo digo, por ejemplo, porque a veces no nos damos cuenta. Yo me tomo un café y soy muy consciente de que tiene cafeína. Si me tomo un té negro, igual también. Pero si me tomo un refresco elaborado con té, no soy consciente, o un refresco de cola, muchas veces no soy consciente de que estoy añadiendo cafeína a la que ya ingiero como suplemento. Y podríamos llegar a desarrollar o a tener esos efectos negativos, ¿no? del exceso del consumo de cafeína. Así que es muy importante que valoremos el total y que seamos conscientes de dónde está esa cafeína. Y aunque igual no os lo creéis, hay ciertas investigaciones que nos dicen que la bebida más hidratante no es
El agua, aunque sí es la más recomendable porque no nos aporta extra de nutrientes ni de energía en ciertas ocasiones, pero la más hidratante por la facilidad que tiene para que ese agua llegue al interior de las células sería la leche desnatada. La leche o los lácteos en general ya sabéis que se recomiendan en la dieta de los deportistas si no hay ninguna contraindicación para su consumo por el aporte de proteínas, por el aporte de otros nutrientes porque son de fácil digestión. Bueno, pues en este caso podríamos utilizar también la leche desnatada, sobre todo se ha visto diferencia en ese aporte hídrico estamos hablando de hidratación, no de otros nutrientes ni de otros objetivos. Y es diferente en este caso la leche desnatada de la leche entera. La leche desnatada mejora la hidratación. ¿Cuándo nos puede venir bien? En el post-entrenamiento, mezclada por ejemplo con frutas, con alguna fruta que también sea rica en agua, pues naranja, melón, sandía, ese tipo de frutas que nos ayudan a mejorar la hidratación y a la reposición de glucógeno. Así que ya hemos visto más o menos la estrategia a seguir en la hidratación, tanto antes como durante como después del ejercicio físico. Así que ya veis que tenemos más opciones que el agua, habría algunas más y por supuesto también deberíamos valorar de manera individualizada cuáles son nuestros requerimientos en función del ejercicio físico que estemos realizando, de su duración y de su intensidad. Y no solo eso, sino de las condiciones atmosféricas en las que estemos trabajando, que inciden directamente, son muy importantes a tener en cuenta. No es lo mismo la hidratación o la estrategia de hidratación, por ejemplo, en zonas de alta humedad y calor y que en zonas en las que nieva, por ejemplo, si hacemos ejercicio físico con bajas temperaturas. Así que eso también lo tenemos que tener en cuenta. Y espero, por supuesto, que le deis al like del vídeo. No dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.